La frontera meridional de Madrid se prolonga en un estrecho y alargado apéndice hacia el sureste, como si nuestra tierra no quisiera dejar partir a su principal río. A través de un paisaje agrícola, el antiguo Tagus y sus afluentes rompen la aridez de los secanos con una línea de verdor a cuyo cobijo se suceden poblaciones y testimonios de la historia. No se puede entender este territorio sin el fluir de sus ríos. Vamos a comprobarlo remontando el Tajo. Volamos sobre las aguas calmadas de un río de más de 1000 kilómetros, el Tajo. Estamos en el punto más al sur de toda la Comunidad de Madrid, y aquí los nuevos caminos necesitan cruzar el viejo cauce del río. El vertiginoso ave no puede esperar. Otras rutas más antiguas han atravesado este lecho fluvial durante siglos. Volamos sobre una fértil vega. El Tajo ha permitido la explotación secular del cultivo de regadío. Otra moderna vía se interpone en nuestro vuelo río arriba. La carretera de Andalucía nos muestra el contraste entre el sosegado fluir del río y el apremiante tráfico rodado. Bellos campos de labor se suceden bajo nuestro vuelo de aproximación hacia Aranjuez, la capital de la Vega del Tajo. Madrid está llena de toros. Toros realmente bravos. Estamos a las puertas de Aranjuez. Aranjuez ya fue residencia regia en la época de los Reyes Católicos. Felipe II confirmó esta condición de real sitio, ordenando levantar aquí este impresionante palacio a los mismos arquitectos del Escorial. El lugar conoció su máximo esplendor a lo largo del siglo XVIII, cuando los sucesivos monarcas de la Casa de Borbón acometieron nuevas obras palaciegas. Y aprovechando la abundancia de agua, crearon un complejo entramado de artísticos jardines y frondosos paseos arbolados muy del gusto de la época. El parisino Versalles fue la referencia. El resultado fue un gran conjunto único en el que naturaleza, belleza y arquitectura se complementan de forma armónica y equilibrada. Prolongamos nuestro vuelo sobre la ciudad, que ha aceptado el reto de compaginar su desarrollo urbanístico con la monumentalidad del complejo palaciego. La Plaza de Toros de Aranjuez es uno de los cosos taurinos más bellos y antiguos del mundo. Tiene más de 200 años y es uno de los pocos de su época que quedan en pie. Al tomar dirección norte, comprobamos una vez más la prosperidad de estas tierras
a la que no es ajena el curso del Tajo. Esta frondosa vega nos conduce a otro lugar especial. El Real Cortijo de San Isidro. La iglesia al Santo Labrador preside este complejo de residencias, almacenes, corrales, molinos y lagares. Fue creado por Carlos III como modelo de explotación agraria más rentable. Manteniendo nuestro rumbo norte, alcanzamos Villaconejos. Ya en el siglo XV se citaba la localidad como rica en conejos, aunque hoy la auténtica riqueza económica del pueblo la constituye el cultivo de sus afamados melones, a decir de muchos, los mejores del mundo. A la entrada de Titulcia, la moderna ingeniería de su nuevo puente sobre el Tajuña parece darnos la bienvenida. Titulcia fue fundada por los romanos y se apiña en un lugar estratégico, sobre el Cerro de Venus, desde donde domina la confluencia del Jarama y el Tajuña y donde se beneficia de una pujante huerta. Siguiendo este cañón sobre el Tajuña, llegamos al refugio de fauna de la Laguna de San Juan, una de las zonas húmedas más importantes del sur madrileño. Tomamos rumbo este y algo llama nuestra atención allá a lo lejos. Son las ruinas del castillo de Casasola y curiosamente llegamos en pleno rodaje. La fortaleza se levantó en el siglo XV en esta magnífica posición defensiva sobre el valle del Tajuña y fue lugar de conspiración secreta entre políticos y militares partidarios de la restauración de Alfonso XII. Ahora volamos decididamente hacia el sudeste, sobre los olivares que preceden a Chinchón. Chinchón es uno de los pueblos más pintorescos y con mayor personalidad de nuestra comunidad. Añejas e intrincadas calles buscan su incomparable plaza mayor porticada, que con sus 234 balcones constituye un ejemplo único de arquitectura popular de finales de la Edad Media. Nos aproximamos al Castillo Condal. Y parece que volvemos a interrumpir. La fortaleza fue residencia y símbolo del poder señorial de los Cabrera, y a lo largo de su historia sufrió transformaciones, incendios y saqueos, llegando incluso a funcionar como destilería para la fabricación del famoso anís de Chinchón. Pese a todo, ha conservado su bravío porte guerrero. Por encima del viejo castillo, nos dirigimos hacia la iglesia de la Asunción, que domina la Plaza Mayor.
Iniciada en el siglo XVI, el tercer conde de Chinchón contrató para su remate a los mejores maestros que habían trabajado en el Escorial. El actual parador de Chinchón ocupa el edificio del antiguo convento de San Agustín. Sobre cerros, olivares y viñedos, nuestro vuelo continúa hacia el lugar donde Roma fundara en el siglo I la Colonia Aurelia, nombre que evolucionaría a Oriella. Colmenar de Oreja pasó durante la Reconquista al señorío de los Caballeros de Santiago, orden militar que levantó en el siglo XIII esta iglesia de Santa María la Mayor. El convento de la Encarnación es otro de los edificios que no pasan desapercibidos en esta antigua villa, a la que Felipe II honraría con el título de Real Sitio. Al pasar sobre la hermosa y casi cuadrada plaza porticada, de columnas de piedra y balconadas de madera, podemos comprobar la arraigada afición taurina de sus vecinos. Olivares y viñedos rodean la población, que goza de justa fama en la calidad de su aceite y, sobre todo, en la de sus vinos. Hay quien asegura que de aquí sale el mejor clarete de Madrid. Abandonando Colmenar de Oreja, entre una agradable arboleda, descubrimos la ermita del Cristo del Humilladero, patrón de la localidad. Nuestro siguiente objetivo es Villarejo de Salvanés y su gran torreón, único que resiste de los 8 que tuvo el castillo que aquí se levantaba. Aquellos eran tiempos en los que esta zona, entre las vegas del Tajo y del Tajuña, era reñida frontera con el Islam. Junto a Villarejo encontramos testimonio de tiempos aún más remotos. Este es el yacimiento arqueológico de Santa María, y comprobamos que Roma también estuvo aquí. Sentimos añoranza del agua y nos lanzamos al encuentro del Tajo. Estas vaguadas yesíferas nos conducen en vuelo rasante hacia el tan deseado cauce. El verdor nos avisa de que estamos cerca. En la ribera del río, Villa Manrique de Tajo espera pacientemente el comienzo de la fiesta. Su iglesia encalada nos recuerda que a la salida del pueblo podemos encontrar su pequeño pero sobrio cementerio. Cruzando el río, localizamos las ruinas casi informes del castillo de Tajo, que vuelven a recordarnos la épica medieval de esta antigua tierra fronteriza. Sobre las arboledas de la ribera del Tajo, nos aproximamos a la finca de Buenamesón. Y confirmamos la decadencia de su palacio del siglo XVII. Estas son cuevas de formación natural que el hombre ha sabido aprovechar como bodegas, algo muy común en toda esta zona.
Estamos en el rincón sureste de nuestra comunidad y este es un buen momento para revisar nuestra ruta. Surgiendo entre la vegetación, Fuentidueña de Tajo se asoma desde su balcón al río del que toma apellido. Los orígenes de la villa están vinculados a los avatares de la Reconquista, como atestigua su maltratado y antaño poderoso castillo, del que hoy apenas queda en pie esta torre llamada del Piquillo. Los márgenes del Tajo, que llegaron a estar muy degradados aquí, se han recuperado con coquetos merenderos y embarcaderos. Este puente metálico, construido en 1876, se atribuye al ingeniero francés Eiffel, y por él discurre la antigua Cañada Real. La ocupación de las cuevas sobre el río en Fuentidueña se ha explotado al máximo, utilizándolas incluso como viviendas y almacenes. Nos despedimos del Tajo y damos un pequeño salto hacia el norte para llegar a Estremera. Fundada en el siglo XI, su nombre indica que este era entonces el extremo de los territorios cristianos. En su cementerio encontramos la ermita del Santo Sepulcro, excavada en la tierra y diseñada por Juan de Herrera, el que fuera arquitecto del Escorial. Seguimos el vuelo y entre secanos alcanzamos Brea de Tajo. Pese a su nombre, por el pueblo no pasa el gran río. Junto con Estremera, este es el pueblo más al este de toda la Comunidad de Madrid. Ahora vamos en busca de otro río, el Tajuña, y en su ribera, Carabaña. Carabaña fue parada importante en la calzada romana que unía Mérida con el Mediterráneo. Pero hoy en día es conocida en medio mundo por las excelencias de su agua. Muy rica en minerales, el agua de Carabaña empieza a comercializarse en el siglo XIX. En el XX se exporta a Europa y América, vendiéndose en los años 30 4 millones de botellas. Los manantiales medicinales de Carabaña propiciaron el surgimiento de una auténtica industria en torno al agua. Hasta se construyó un balneario al más puro estilo europeo. Además, numerosos molinos se aprovecharon de la fuerza de la corriente del Tajuña, como este que sobrevolamos, reconvertido para uso residencial. Camino de Ambite, el paisaje recobra verdor y amplitud de vega. Aquí se ha reconvertido como vía verde el viejo trazado del ferrocarril del Tajuña. Ambite es el primer pueblo que encuentra el Tajuña en su recorrido madrileño. Sobre este cerro se alza el palacio de los marqueses de Legarda, que lleva aquí, vigilante y dominador del valle, más de 300 años.
Siguiendo el Tajuña aguas abajo, alcanzamos Tielmes. El pueblo presenta su característico aspecto de callejas empinadas, entre las que abundan las fuentes. En los cantiles de yeso próximos al pueblo, encontramos más de 60 cuevas excavadas, utilizadas como viviendas desde la época de los íberos hasta casi nuestros días. Muy cerca, Perales de Tajuña se asienta en uno de los enclaves más fértiles del río del que toma nombre. El pueblo alcanzó gran pujanza con el ferrocarril del Tajuña al facilitar este transporte la distribución en Madrid de los abundantes productos de su huerta. Nos acercamos a nuestra última etapa en la Vega del Tajuña. A Morata de Tajuña, los romanos la llamaron Licinia. Su iglesia de la Concepción está coronada por esta pétrea figura. Nos alejamos del Tajuña recorriendo un paisaje rural y de pronto nos desconcierta la irrupción de unas extrañas estructuras. Parecen las catedrales de los nuevos tiempos. Y hay quien las acepta con toda naturalidad. Es el gigantesco parque temático que se ha instalado junto a San Martín de la Vega. Desde nuestra altura podemos comprobar que el diseño urbanístico ha cambiado de forma rotunda en la zona. O quizá no tanto. Llegamos al pueblo de San Martín de la Vega, y ni la vorágine de las vecinas atracciones de feria, ni la presión urbanística parecen alterar el reposo de las cigüeñas. El ganado bravo vuelve a presentarse al final de nuestro viaje. Aunque este toro es más bien un fiel compañero de carretera. El valle estalla en regadíos. Y la primavera estalla con el intenso rojo de las amapolas.